Hola, en esta ocasión voy a hablar sobre la obra El Príncipe Mendigo, escrita por el autor Mark Twain. Fue publicada por primera vez en Canadá en 1881 y antes de ser publicada eh, en Estados Unidos en 1882. Es la primera novela histórica de Twain. También está ambientada en 1547. Cuenta la historia de dos niños de apariencia física muy idéntica. Uno se llama Tom Canty y que es un mendigo que vive con su padre abusivo en Offal Cove, en Londres. Y el otro niño que es parecido a él, que se llama el Príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, esta historia comienza cuando en un día de otoño en Londres, bajo el gobierno de Enrique VIII, nacen dos niños de manera muy simultánea, el mismo día, ¿no? Pero en circunstancias completamente muy opuestas. En Offal una de las zonas más sucias y peligrosas de Londres, nace Tom Canty, un niño no deseado en un seno de una familia miserable, muy pobre, donde su madre y sus hermanas Nan y Beck eh, lo reciben con afecto, pero su padre, John Canty, un ladrón y un mendigo alcohólico, lo ve como una nueva carga. Entonces Tom crece en un medio de la violencia y la desesperanza, con la única distracción de las historias fantásticas contadas por el padre Andrew, que era un sacerdote pobre que vive en la misma vecindad. Entonces, en contraste, también el otro niño que vive en el Palacio de Westminster, nace el príncipe Eduardo, Eduardo Tudor, esperado y adorado en lujos, con sirvientes y cortesanos que lo colman de atenciones. Eh, Mientras Eduardo crece rodeado de privilegios y educación, Tom, a pesar de su entorno social, un entorno así hostil, sueña con una vida diferente, imaginando qué sería vivir como un príncipe, ya que esta imaginación, el anhelo de ser un príncipe o de ver y de conocer un príncipe, fue entrando en su imaginación por estos relatos que le contaba el padre Andrew. Entonces, Tom Canty vive en una miseria absoluta, ¿no? En Offal. Es una zona donde reina el crimen y la sociedad. Entonces, él desde pequeño, ¿no? Su vida es como en un ciclo de mendicidad, de hambre, de maltrato. Entonces, su padre lo obliga siempre a mendigar diariamente y si no regresa con suficiente dinero o alimento, lo golpea sin piedad. Entonces, sin embargo, en medio de esta dura realidad que vive Tom, tiene algunos momentos de consuelo. Su madre y sus hermanas lo tratan con ternura, y el padre Andrew, a pesar de su pobreza, le enseña a leer, a escribir. Entonces, además de contarle historias sobre caballos, sobre caballeros, ¿no? Caballeros, príncipes, hadas, enanos, cuentos muy fantasiosos, ¿no? Castillos. Entonces, estas historias pues le influyen en la imaginación de Tom y comienza a vivir en un mundo de fantasías en la que él es un príncipe rodeado de lujos, de respeto. Entonces, cada noche antes de dormir, se pierde en estos sueños donde se imagina cómo sería vivir rodeado de sirvientes, de vestidos lujosos, bueno, aunque la realidad está muy lejos de estos sueños. Tom comienza a desarrollar esta actitud noble, ¿no? Un comportamiento que lo diferencian de los demás niños de Offalcourt. Entonces, quienes reciben burlas de él por sus maneras de príncipe. Eh, un día, ¿no? Mientras él estaba, eh, bueno, teniendo el recorrido de siempre, porque ya que era mendigo, eh, paseando por Londres, ¿no? Caminando, descalza, sucio, ¿no? De hambre también, ¿no? Entonces se encuentra cerca del palacio de Westminster. Entonces, fascinado por la grandiosidad de este lugar, porque era muy, muy, muy grande para él, ¿no? Con la esperanza de ver algún miembro de la familia real,
se acerca un poco a la reja del palacio y observa el esplendor, ¿no? De los jardines que hay en este palacio. Entonces, de repente, él ve al príncipe Eduardo jugando cerca de la reja. Entonces, Tom, sumido en su admiración, ¿no? No puede apartar la vista. Entonces, sin darse cuenta, eh, se acerca demasiado y un guardia lo empuja, ¿no? Bruscamente, acusándolo de vagabundo. Entonces, Eduardo presencia esta escena y conmovido por la situación de Tom, lo, lo regaña y lo invita a entrar al palacio para disculparse. Entonces, dentro, Eduardo lo interroga a Tom sobre su vida. Y este le cuenta sobre la pobreza, el maltrato que sufre diariamente. Entonces, Eduardo, ¿no? Fascinado por la historia, le propone intercambiar ropas por un momento para experimentar cómo es la vida del otro, ¿no? Entonces, al verse frente a su espejo, ambos niños quedan sorprendidos por su semejanza física, ¿no? Eran muy, muy parecidos. Entonces, eh, que parece ir más allá de lo superficial, ¿no? Entonces, ellos movidos por la curiosidad y la emoción de experimentar una vida diferente, deciden realizar este intercambio. Entonces, al cambiarse ellos la ropa, Eduardo nota una pequeña cicatriz en la mano de Tom. Entonces, y se pregunta cómo pudo haberla obtenido. Entonces, la conversación que entre ambos se toma un poco, se torna, ¿no? Amistosa, ¿no? Y Eduardo sigue observando con detalle la vestimenta harapienta de Tom. No es que como era pobre, pues andaba con andrajos. Entonces, en un arrebato de emoción, Eduardo sale del cuarto vestido como mendigo y olvidando por un momento su estatus real. Sin embargo, al intentar regresar, los guardias no lo reconocen, pues, y lo expulsan violentamente del palacio, creyendo que es un simple mendigo. Entonces, mientras tanto, Tom ahora a la, Tom ahora vestido como príncipe, eh, queda desconcertado, ¿no? Atrapado en la vida del heredero del trono, ¿no? Entonces intenta desesperadamente explicar su verdadera identidad, pero nadie le cree. Todos los cortesanos están convencidos que ha perdido un poco la razón. Entonces el doctor real le ha llamado para examinar, ¿no? Al príncipe y concluye que su estado mental es delicado debido al golpe o al estrés. Entonces, todo se siente un poco abrumado, atrapado en un mundo que desconoce, rodeado por personas que esperan de él una conducta y un conocimiento que no posee. Entonces, a partir de este momento, ambos niños inician una travesía. O sea, cada uno va a vivir nuevas experiencias en las que tendrán que enfrentar desafíos completamente ajenos a sus experiencias previas, a lo que ya han vivido. Entonces, Tom ahora, en el rol de príncipe, se enfrenta a un mundo completamente nuevo y complejo. Entonces, en su primer día como príncipe, se ve obligado a asistir a audiencias reales y eventos protocolarios, sin tener idea de cómo comportarse. Sus intentos de explicar que no es el verdadero príncipe son recibidos con burlas o preocupación por parte de los cortesanos, en quienes atribuyen sus palabras como una supuesta locura temporal. Entonces la corte interpreta esto como su comportamiento un poco errático, como un signo de enfermedad mental, y muchos creen que el príncipe ha perdido la cordura debido al exceso de estudios o un golpe a la cabeza. El Consejo Real, también liderado por Lord Hertford, decide mantener a Tom bajo vigilancia y asigna varios tutores y consejeros para que lo guíen en sus deberes diarios. A medida que los días pasan, Tom empieza a adaptarse lentamente a la vida en el palacio. Al principio comete errores constantemente, pero con el tiempo su inteligencia y su capacidad de aprendizaje lo ayudan a entender eh, la etiqueta, el protocolo. Entonces, sin embargo, el miedo de ser descubierto y la angustia por no saber qué ha sucedido con Eduardo, lo mantienen en un estado constante de ansiedad. Entonces, pese a todo esto, Tom comienza a disfrutar ciertos aspectos de la vida de la corte. Entonces, especialmente los lujos, la amabilidad de algunos cortesanos que lo tratan siempre con respeto, lo que él siempre, a lo que él siempre le ha faltado, ¿no? Entonces, Eduardo, ahora vestido también como mendigo, se enfrenta a la cruda realidad de la vida
en las calles de Londres. Después de ser expulsado, ¿no?, del palacio, vaga sin rumbo e intenta explicar a quienes se encuentran que él es el verdadero príncipe de Gales. Sin embargo, todos lo toman por loco o por un niño indigente que ha perdido la razón. Pronto se da cuenta de lo difícil que es sobrevivir en un mundo donde la ley de la calle prevalece. Entonces, en su camino se topa con John Canty, su padre, quien lo confunde, ¿no?, con su hijo Tom y lo arrastra hacia su hogar, donde es recibido con brusquedad y violencia. Eduardo experimenta por primera vez el miedo, la desesperación, al ser obligado a vivir bajo el control de un hombre brutal, violento como John Canty. Entonces, la casa de los Canty es un lugar oscuro, sucio, pequeño, ¿no? Donde Eduardo debe de soportar el maltrato físico y verbal de John. Entonces, que no muestra compasión alguna, eh, ya que aunque él continúa proclamando que él es el verdadero príncipe, nadie le cree, pues. Entonces, las condiciones de vida en Offacourt son duras. Entonces, Eduardo también empieza a comprender lo que significa la pobreza extrema y la falta de justicia por los desfavorecidos, ¿no? Los que nacieron en la pobreza, ¿no? En la mezquindad. Entonces, Eduardo, atrapado en el papel de mendigo, sigue siendo tratado como Tom Canty. John ahora no, como Tom Canty, ¿no? John, o sea, su padre, es un hombre despiadado, cruel, que obliga al príncipe, ¿no?, a salir a mendigar bajo la amenaza de constante de recibir golpes si no consigue dinero. Entonces, Eduardo se ve un poco obligado a interactuar con la gente común, entonces quienes lo tratan con desdén y sospecha. Entonces, en las calles, el príncipe experimenta de primera mano la desesperanza, la miseria en que viven los pobres de la sociedad, ¿no? A menudo. Entonces, Eduardo intenta proclamar su verdadera identidad, insistiendo en que es él el príncipe de Gales. Pero no solo provoca burlas o en algunos casos incluso ataques físicos. La gente se toma como un demente o un niño perturbado, entonces nadie le cree. John Canty, por su lado, que no duda de abusar de su autoridad sobre Eduardo, huye con él tras cometer un asesinato en una reyerta callejera. Entonces, al estar involucrado en este crimen, Canty cambia su nombre a Hobbs. Entonces, y arrastra al príncipe a un grupo de vagabundos y criminales que lo tratan con la misma dureza y crueldad. Entonces, durante este tiempo, Eduardo sigue enfrentándose a las realidades en un mundo injusto y cruel. Entonces, donde la vida también de los pobres está marcado por la opresión, por el sufrimiento. Entonces, él es testigo de estas ejecuciones públicas, ¿no? El hambre de los niños, el abuso de poder de los oficiales, todo lo cual lo hace reflexionar sobre las necesidades, justicia de incompasión, o sea, la injusticia que vive el pueblo, ¿no? Entonces, en su vida, ¿no? Eduardo se cruza con un caballero llamado Miles Hendon. Entonces, un hombre amable, valiente, entonces, que se encuentra con una situación difícil. Entonces, Hendon ha regresado a Londres tras años de ausencia. Entonces, espera recuperar su hogar, su título, que fueron usurpados por su hermano traidor, Hughes Hendon. Entonces, al conocer a Eduardo, Miles se siente conmovido por su insistencia de ser el príncipe y decide protegerlo. Entonces, aunque no crea en toda su historia, eh, a pesar de sus dudas, Hendon respeta el delirio de Eduardo. Entonces, y se refiere a él con términos cortesanos, ¿no? Dándole el trato de un verdadero príncipe. Entonces, Miles y Eduardo desarrollan una relación de amistad, lealtad mutua. Entonces, aunque Hendon no cree que Eduardo sea quien dice ser, se encariña con él. O sea, siente un cariño muy bonito hacia él y jura protegerlo. Entonces, para Eduardo, Miles es un rayo de esperanza en medio de su terrible situación. Y juntos comienzan a viajar en busca de justicia, mientras recorren los caminos y aldeas de Inglaterra. Entonces, Eduardo observa de cerca las condiciones de vida de sus súbditos eh, en todo este trayecto, ¿no? Entonces, entendiendo mejor las dificultades que enfrenta, las condiciones de vida, ¿no?
de las personas, ¿no? De los campesinos, de los pobres. Estas experiencias moldean su comprensión de lo que significa ser un gobernante justo y lo motiva bueno, a implementar, ¿no? Cambios si logra recuperar la posición real, ¿no? Mientras tanto, Tom Canty, bueno, ahorita aún atrapado en su papel de príncipe, empieza a familiarizarse mucho con la vida de la corte, ¿no? A pesar de los errores iniciales y su evidente desconcierto ante las complejidades del protocolo real, Tom demuestra ser un joven inteligente y aprende rápidamente, la verdad. Entonces, los cortesanos por esa parte, aún preocupados por lo que consideran un extraño comportamiento, ¿no? O pérdida temporal de la cordura, quedan sorprendidos cuando Tom, en un acto de misericordia, decide suspender una cruel ejecución de prisioneros, mostrando una humanidad, una y compasión, ¿no? Que el príncipe real nunca había exhibido antes. Entonces, las decisiones de Tom generan sorpresa y admiración entre los miembros de la corte, quienes empiezan a pensar que el príncipe ha cambiado para bien. Entonces, en su tiempo libre, Tom explora un poco los pasadizos secretos del palacio, ¿no? A veces también disfrutando los lujos y otras veces sintiéndose atrapado en una jaula dorada. A pesar de las comodidades, ¿no? Que vive Tom, él se siente como un poco abrumado, ¿no? Por el peso de la responsabilidad que lo conlleva ser príncipe, ¿no? Todo lo que recae sobre sus hombros, ¿no? Vive con un eh, constante temor de ser descubierto. También espera con ansiedad el regreso de su verdadero príncipe para él poder volver a su vida anterior. O sea, él en ningún momento él desea robarle, ¿no? Su posición, ¿no? Él también desea volver. Es justo por esa parte, ¿no? Entonces, Miles Hendon decidió entonces, por otra parte, ¿no? Decidió recuperar lo que le pertenece, ¿no? Lleva a Eduardo a su hogar ancestral donde espera ser recibido con alegría. Sin embargo, al llegar, descubre que Hun Hendon, el hermano de Miles, ha usurpado la propiedad y se ha casado con la mujer que Miles amaba. Entonces, esta mujer se llama Edith. Entonces, Jun, al a ver a Miles vivo, su ingeniero reconocerlo, ¿no? Y lo trata como un impostor. Entonces, Eduardo, al presenciar la traición y la injusticia hacia Miles, se siente aún más determinado en restaurar el orden en el reino cuando recupere su identidad. Entonces, Jun Hendon ordena a, a Miles y a Eduardo a que sean arrestados y encarcelados. Entonces, en la prisión, los dos amigos enfrentan humillaciones y penurias, pero, o sea, su vínculo se fortalece en este proceso, ¿no? Entonces, durante su encarcelamiento, entonces Eduardo experimenta de primera mano las condiciones inhumanas que viven los prisioneros, comprendiendo un poco la brutalidad del sistema legal con el mismo que él heredará, ¿no? De su padre. Entonces, a pesar de las circunstancias, Eduardo nunca renuncia a sus convicciones de ser el príncipe, lo que fortalece la fe de miles en él. Entonces, mientras tanto en eso, la corte entonces sigue luchando por las expectativas que los nobles y consejeros tienen sobre él, ¿no? Aunque ha aprendido un poco a comportarse como un príncipe, sigue habiendo momentos en los que su origen humilde se hace evidente. Entonces, los cortesanos interpretan sus errores como una excentricidad del príncipe. Eh, Tom también comienza a emitir decretos basados en el sentido común y la compasión, lo que también desconcierta un poco, ¿no? Al mismo tiempo impresiona a los consejeros reales. Entonces, uno de sus actos más memorables es abolir un decreto que ordenaba severos castigos por delitos menores. Entonces, lo que despierta la admiración del pueblo y por la perplejidad de los nobles. Entonces, a pesar de su éxito aparente, Tom sigue atormentado por la duda y la culpa, ¿no? Sabe que su lugar no está en el trono. Entonces, él teme, ¿no? Él teme que, bueno, que el verdadero príncipe nunca regrese. Entonces, al mismo tiempo también empieza a disfrutar ciertos aspectos en su nueva vida, como la comodidad, el respeto y la oportunidad de hacer el bien. Entonces, sin embargo, su conciencia lo mantiene un poco en constante alerta.
Entonces, la nostalgia también de su vida anterior, junto a la preocupación por su familia, eh, no lo deja en paz. Entonces, por otra parte, ¿no? La salud del rey Enrique VIII sigue como está deteriorándose y en la corte todos están preocupados, ¿no? Por la salud del rey. Entonces, por lo que ¿qué podría sucederle, ¿no? Entonces, con la inminente muerte ya luego del rey, que porque empeora, los cortesanos se preparan para la coronación de Tom como un nuevo monarca, creyendo que es Eduardo, ¿no? Todo aterrorizado ante esta posibilidad de ser coronado, sigue buscando maneras de evitar asumir el trono. Entonces, a medida que la tensión de la corte aumenta, entonces siente cada vez más atrapado en esta situación que parece no tener salida. En otra cara de la historia, Eduardo continúa sufriendo, ¿no? Duras condiciones de vida como mendigo y prisionero. Entonces, sin embargo, el carácter de Eduardo se fortalece y su determinación también de recuperar su trono y de hacer justicia se vuelven un poco más intensas, ¿no? Entonces, ambos niños separados por el destino, ¿no? En esta encrucijada, donde desea regresar a su vida anterior. Mientras que Eduardo también busca desesperadamente recuperar lo que es legítimo en él, ¿no? Su trono. Entonces, Eduardo y Miles Hendon, que están encarcelados, ¿no? Bajo las órdenes del hermano de Hendon, Hook, eh, en la prisión, Eduardo enfrenta la realidad desgarradora, ¿no? Celdas húmedas y oscuras, infestadas por ratas, donde los prisioneros sufren torturas, hambre, enfermedades. Entonces, es testigo de cómo los prisioneros son sometidos a castigos brutales, ¿no? Por faltas menores, lo que le impacta profundamente, la verdad. Entonces, durante ese tiempo en la celda, Eduardo ve a niños, ve a ancianos encadenados, condenados a morir en condiciones inhumanas. Entonces, estas experiencias lo marcan para siempre y refuerzan su decisión de ser un gobernante más justo. eh, y entonces por eso quiere recuperar el trono. Entonces, Miles, por su parte, protege a Eduardo de los abusos de los guardias y de otros prisioneros. Aunque Hendon sigue sin estar seguro que si Eduardo realmente es el príncipe, su fe de él crece día a día. Ver la nobleza, la valentía en la que este joven enfrenta las adversidades. Mientras tanto, también Hugh Hendon planea apoderarse de todo de una vez, lo que una vez le perteneció a su hermano, ¿no? Entonces, quiere consolidar ese poder. Entonces, confiado en que Miles nunca podría reclamar lo legítimo, lo que le pertenece, ¿no? Por derecho. Después, por otro lado, en el palacio, Tom se encuentra también en una posición cada vez un poco más difícil, porque aunque ahora sí se siente un poco más cómodo desempeñando su rol como príncipe, la cercanía con la coronación le llena de temor, ¿no? Entonces Tom se siente un poco atrapado en estos dos mundos. Por un lado, está sentado por los lujos, el poder que en la vida real le ofrece, y por otro está pues que no sabe cada vez se aleja más de su verdadera identidad y de su familia. Entonces, mientras se prepara para la coronación, Tom experimenta una lucha interna y empieza a cuestionar la legitimidad de su posición. Entonces, recordando las palabras y la enseñanza del padre Andrew, aunque ha hecho también un bien desde su posición, eh, dando nuevos decretos, ¿no? Entonces, siente que está viviendo una mentira. Entonces, durante su paseo por los jardines del palacio, Tom observa un grupo de niños jugando que lo trae recuerdos en su vida de Oswald Court. Entonces, se da cuenta de que a pesar de todo, extraña su vida anterior, eh, libre de responsabilidades, de engaños. Entonces, al mismo tiempo, en la corte, los consejeros comienzan a sospechar en algo extraño ocurre con el príncipe, ¿no? Lord Hereford y otros nombres discuten en privado sobre los cambios drásticos de su comportamiento, ¿no? Sin embargo, ninguno se atreve a desafiar abiertamente al príncipe por temor a las consecuencias políticas. Entonces, eh, entonces, Miles Hendon eh, logra idear un plan para escapar junto a Eduardo, ¿no? Con la ayuda de algunos prisioneros. Eh, claro. Entonces, eh,
logran evadir un poco a los guardias y logran huir durante la noche, ¿no? Aunque la huida es un poco arriesgada, Hendon y Eduardo logran salir con éxito. Entonces Eduardo, agradecido un poco por la lealtad de Miles, promete recompensarlo y una vez que recupere, bueno, el trono, pues, ¿no? Sin embargo, su fuga no los coloca como inmediatamente a salvo, porque su hermano de Miles, Hugh, furioso al enterarse de su fuga, envía hombres a capturarlos. Entonces, Eduardo y Miles deben de esconderse y moverse constantemente para evitar, o sea, ser encontrados. Entonces, durante la huida que ellos tienen, Eduardo comienza a escuchar rumores sobre la inminente coronación del príncipe, lo que le llena de desesperación. Entonces, sabe que si no llega a tiempo, debe detener la ceremonia, perdería su identidad y su trono para siempre. Entonces, a medida que se acerca la fecha de coronación, Tom Canty sigue intentando encontrar una forma de evitar ser coronado, pero nadie cree cuando dice que no es el verdadero príncipe. Entonces, mientras tanto, Eduardo y Miles continúan su viaje, ¿no? Hacia Londres, enfrentándose diversos obstáculos en el camino. Eduardo también se encuentra exhausto, ¿no? Casi sin esperanzas, pero la determinación de Miles y su promesa de protegerlo lo mantienen de pie. Entonces, por otro lado, en el palacio el día de la coronación, pues llega, ¿no? Y la ciudad entera está llena de júbilo. Entonces, grandes multitudes se reúnen para presenciar este evento y los preparativos los llevan a cabo eh, con gran pompa y esplendor. Entonces, todo un vestido de lujos, ropajes reales, es llevado en procesión hacia la abadía, ¿no? De Westminster, entonces donde va a ser coronado. Entonces, mientras esto avanza en la procesión, Tom observa el rostro de sus sucesor recordando alguna vez que fue uno de ellos, un niño pobre sin esperanza. Entonces, justo cuando la coronación de Tom está a punto de llevarse a cabo, Eduardo y Miles llegan a Londres. Entonces, en un acto desesperado, Eduardo irrumpe la ceremonia proclamando ser el verdadero rey. Entonces, el príncipe eh, por intentar proteger al príncipe, entonces los guardias intentan detenerlo, ¿no? Entonces, creyendo que es un loco o un impostor. Entonces, sin embargo, la intervención de Miles Kendo, quien pide la audiencia para enclarecer el asunto, crea suficiente confusión para detener el ritual momentáneo. Entonces, en medio del caos, los nobles y los consejeros empiezan a discutir sobre la validez de la afirmación de Eduardo. Entonces, Tom al ver bueno, o sea, Tom al ver al verdadero príncipe, ¿no? Inmediatamente reconoce a Eduardo y con gran alivio confiesa a todos la verdad. Entonces, al mismo tiempo, proclama a Eduardo que es el verdadero heredero al trono. Entonces le entrega la corona, la multitud atónita no sabe cómo reaccionar ante ello, pero finalmente acepta la revelación cuando Eduardo demuestra su legitimidad al recordarles detalles de la vida en el palacio que solo él podría reconocer. Entonces, tras la revelación, Eduardo es restaurado como el príncipe legítimo y posteriormente coronado como Eduardo VI. Entonces los cortesanos y los nobles, avergonzados por no haber reconocido al verdadero príncipe, le rinden homenaje, ¿no? Eduardo también habiendo experimentado las dificultades, ¿no? que ha tenido en su vida, los sufrimientos del pueblo también, ¿no? que ha observado, toma decisiones también como reformar leyes o hacer que su reino sea más justo. Entonces, sus primeras medidas, él decreta la liberación de prisioneros encarcelados injustamente, o también la otra que fue la abolición de castigo severos por delitos menores. Entonces, Tom Canty es tratado con respeto y Eduardo lo nombra el protegido del rey. Entonces, este le otorgan una posición honorable en la corte. Entonces, Tom y su familia son rescatados de la miseria, eh, aunque prefieren un poco la vida modesta, reciben una pequeña propiedad donde pueden vivir cómodamente. Por su parte, Comilis Gendo, por su lealtad y valentía, es recompensado por con la restauración de su título y tierras. Además, Eduardo también le otorga el derecho exclusivo de estar en su presencia con el sombrero puesto, un símbolo de confianza y amistad entre ambos. Entonces, con Eduardo en el trono, el reinado se convierte como
se convierte como uno de compasión y justicia, ¿no? Las experiencias vividas que ha tenido Eduardo durante este tiempo como mendigo le permite entender las necesidades y los sufrimientos de su pueblo. Entonces, lo que esto de acá lo influye en las decisiones que ahorita va a tomar ya como rey, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, Tom Canty sigue siendo su amigo, ya se habla de un tiempo después, ¿no? ¿Qué ha pasado? En el transcurso sigue siendo su amigo, su confidente, siempre aporta expectativas únicas a la corte, ¿no? Entonces, este cuento, novela, ¿no? Termina reflexionando sobre la naturaleza de la identidad y la fortuna a pesar de las circunstancias extremas que ambos niños enfrentaron, salieron fortalecidos y con una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. Aunque bueno, sus vidas se volvieron a sus caminos originales, el intercambio le dejó una huella imborrable en sus vidas, ¿no? Los unió un poco, los unió a la amistad que trascendió estas barreras sociales. Entonces, eh, el príncipe y el mendigo, esta obra, nos invita siempre a cuestionar el valor de las jerarquías sociales y el impacto en las condiciones económicas en la vida de las personas. Eh, bueno, he culminado de relatarles, ¿no? Esta hermosa obra. Eh, Espero que si tengan la oportunidad de leerlo, lo hagan. Eh, Hasta aquí fue hoy, hasta una nueva oportunidad.